Bienvenidos a esta sesión. Seguimos estudiando el libro del Génesis. Hoy vamos a cerrar esta fase en la que el pueblo de Israel se va descubriendo y se va sobre todo creando y formando bases para dar identidad a lo que era su origen hebreo y después lo que fue el judaísmo y lo que es ahora. Del 1 al 11 son 11 capítulos del Génesis que forman o quieren integrar esta identidad del pueblo de Israel, formada por mitos, por leyendas, por cuentos, por fábulas, metáforas, en donde no todo eso pues necesariamente pudo haber existido, sino que es para dar identidad al pueblo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11, del 1 al 9, que es la Torre de Babel. Pero antes habíamos nosotros visto hasta Caín y Abel en el capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 5 pues empieza con una lista de descendientes de Adán. Se vuelve a retomar el tema del pecado de la humanidad. Y lo más triste es que Dios, creador, llega a decir que se arrepiente de su criatura, el hombre. Sin embargo, existió una persona de nombre Noé, que significa paz, Noah, paz. Él y su familia sí siguieron haciendo la voluntad de Dios y a ellos les debemos, según el Génesis, pues la primera alianza, la alianza de paz que Dios hizo con la humanidad, de nunca volver a destruir el mundo ni la humanidad con un diluvio. Después, bueno, viene la formación de algunos pueblos con los hijos de Noé. Y ahora, pues vamos directamente a la Torre de Babel. Alguien que nos ayude a leer, por favor, este Yo, pasaje. perdón, Sí, perdón, Claudia. gracias. Del 1 al 9, por favor. Perfecto. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones, pero al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región del Cinear y se establecieron allí. Entonces se dieron unos a otros. Vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Hasta A ahí, los por 100, favor. Era perdón, hasta el 9. Ujú. sí, Y por eso se la se llamó llamó Babel. Babel. Ajá. Y después viene la dispersión. Ya lo que ibas a leer después ya eran la formación de los Descendientes, descendientes sí. de Sem. Bien. Bueno, vamos a ir por partes. Primero les reafirmo que este acontecimiento no necesariamente pudo haber sido un hecho histórico, aunque sigan buscando dónde quedaron los restos de la torre. Yo les dije en el curso anterior
más o menos cuando se reunieron estos 11 capítulos del Génesis en tiempos del rey Salomón. Estamos, pues, a unos que serán unos cinco, bueno, es el siglo quinto antes de Cristo, más o menos. O sea, no estamos en el año cero, sino ya cuando hay una estabilidad en la monarquía, cuando hay los recursos y pues sí, esta iniciativa del rey Salomón de formar o ya pues un libro o unos libros que den identidad a la comunidad hebrea, al pueblo que él está gobernando. Lo que ya llevaban pues eran sobre todo los testimonios de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero faltaba todo lo anterior. O sea, se preguntaban, ¿y de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es el origen? Y entonces se crearon estos mitos, leyendas, no digamos copiando, pero sí también tomando elementos de otras culturas, sobre todo de la creación, el creacionismo, los 7 días, y también el diluvio, son historias, narraciones compartidas con otras culturas, que también, pues, puede ser que hayan también ellos, pues, usado como identidad propia. Para nosotros, como ahora cristianos, pues nos ayuda a entender cómo los hebreos toman una identidad. Cuando estaban en Babilonia, es cuando se acuerdan de este hecho, ¿no? Esta torre, la torre de Babel. Empieza muy bien este relato, muy, muy positivo. El mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Y yo también me pregunté siempre, pero entonces, ¿dónde estuvo el error? Qué padre que todos pudiéramos comunicarnos de la misma manera. ¿Por qué Dios se puso celoso y ahora hay, cada quien habla diferente, ¿no? Porque yo pensaba, antes de estudiar Biblia, que este relato era para justificar solamente eh, el hecho de que hablamos distintos idiomas o lenguas, pero no es así. No es su intención justificar pues esto que ahorita vivimos, ¿verdad? De que cada quien habla una lengua diferente. Porque en el hebreo, y vamos directamente aquí al hebreo, aquí en el Cristal 1 dice, y fue toda la tierra lengua única y palabras únicas. Lengua única hace referencia a la boca y a unas únicas palabras. Toda la tierra. Es decir, que todos obedecían a una boca, se entendían unas únicas palabras, que eran las de el monarca, vamos a decir el monarca, o el imperialista, porque estamos hablando ahorita de un imperio que se le ocurrió hacer una torre. En pocas palabras, todos obedecían a un solo jefe. El problema es que ese jefe, pues, no es Dios. Toda la tierra obedecía a una boca. Esto es lo que dice en el hebreo, así, únicas palabras, única lengua. Y después lo vamos a vivir justo en este mes, al final del mes, pues el Pentecostés, que es la única lengua, que es el lenguaje del amor, y a quien vamos a obedecer, pues es a Dios. Aquí estamos hablando en lo contrario. La Torre de Babel es lo contrario a Pentecostés, y esta, pues, mala comunicación no es tanto por las lenguas, sino que se obedecía a
un ser humano, un imperio. Y entonces se les ocurrió algo, pues, algo muy bueno, ¿verdad? Algo muy inteligente. Construir ladrillos, coserlos, porque un ladrillo cocido es más resistente, y querían hacer una torre. ¿Cuál es el objetivo de la torre? Dice, para alcanzar el cielo. Ese es, vamos a ponerlo así como en lista, ¿eh? Alcanzar el cielo, primer objetivo. Segundo, hacerse famosos. Y tercero, para no dispersarse por la superficie de la tierra. Aquí la Biblia menciona tres objetivos, que también en el hebreo dice, sí, para no esparcirse, para que toque el cielo y para la fama. Esto no les recuerda un pasaje del Evangelio que se llama las tentaciones del desierto. A Jesús también se le ofreció ser famoso, se le ofreció ser más que Dios, tocar el cielo, y también pues este poderío, ¿no? Para no dispersarse, para que estar siempre un solo imperio. La no dispersión es que todos vamos a ser gobernados por lo mismo y por el mismo. Entonces la Torre de Babel realmente pareciera que humanamente tenía objetivos eh, positivos. El error más grande fue que nunca dijeron, hay que invitar a Dios. Se dijeron entre ellos, entre los hombres, vamos nosotros, los hombres, a construir. Y a Dios no le mandaron invitación. Por eso Dios cuando baja, porque déjenme ponerlas de nuevo la torre, las culturas hacían torres para tocar el cielo o querer tocar el cielo. Y la zona última, la final, estaba vacía. Era un cuarto vacío donde se dejaba así para que el Dios en el que creían se posara y habitara esa habitación, o sea, viniera y se quedara en ese cuarto vacío, que era el último de la torre. Por eso entienden que Dios baja, como en esta figura, que Dios baja y en lugar de quedarse, de hospedarse en la torre, les, les salió mal el plan, ¿verdad? Se enojó. En el versículo 7 dice, vamos a bajar y a confundir su lengua. Otra vez, como en el Génesis, cuando creó al ser humano, hagamos al hombre o al ser humano a imagen y semejanza. En el relato 1, pues, crea la humanidad, varón y hembra al mismo tiempo. Cuando dice hagamos, está hablando en plural, donde sustentamos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también aquí, en este relato de Babel, en el versículo 7, vamos a bajar. No es solamente un Dios creador, sino es un Dios Trinidad, un Dios comunidad. Claudia tiene su manita levantada. ¿Nos quieres decir algo? Sí, Rafa, ¿cómo me asombra todo esto que nos estás haciendo ver? Porque no está muy ajeno a nuestro mundo actual. Yo digo, ¿cuántos en la actualidad no ponemos a Dios en lo que nosotros emprendemos, en lo que nosotros hacemos? ¿Cuántos países no es así? ¿Cuántos, pues, no ponemos a Dios, no lo tenemos presente? Y yo pienso que Dios se vuelve a decir esto de, que nosotros queremos conseguir todo, o sea,
en la actualidad vemos tanta cosa tan avanzada, que el hombre no se da cuenta a veces que eso depende de Dios, o sea, el quitar la vida, el darla, o sea, son cosas que son meramente de Dios y nosotros, al no ponerlo en nuestras acciones, creo que caemos igual que en esos tiempos. Ese era el comentario que quería hacer nada más. Muy bien, Claudia, muchas gracias. No aprendieron como nosotros de nuestros abuelitos, ¿verdad? Que decían, primero Dios. Y otro que Cierto. dice que cuando quieres hacer planes, quieres hacer reír a Dios, haz planes, dicen por ahí también. Sí, Porque pues él es todopoderoso, ¿no? Y Él podría modificar, no nuestro destino, pero sí las circunstancias. Y aquí, esta torre, aunque sí le dejaron, digamos, ese lugar a Dios, pues no fue del agrado de Dios. O sea, la habitación última la dejaron, pero nunca invitaron a Dios. Hagan de cuenta que es, pues sí, como todos los demás pueblos, como que por si llegara a venir, ¿no? Por eso Dios sí desciende. Aquí, bueno, ellos hacen esta imagen de Dios que viene del cielo y el cielo está pues arriba para confundir la lengua y que no se entiendan como prójimos. Pareciera que Dios es pues malo o está haciendo algo que está jugando con la humanidad, ¿no? Así como que bueno, vamos a ver, así como así, para que ya no sea, ya no van a volvérmela a hacer, ¿verdad? Para que aprendan. Pero realmente nos está haciendo un favor bien grande. Dispersó eh, a toda la humanidad y dejaron de construir esa ciudad. Se llamó Babel, porque allí se confundió. Babel quiere decir confusión. Esta palabra va a ser importantísima, por eso vamos a ver el hebreo. Estamos en el 9. Aquí dice Babel. Está la Bet, la otra Bet y la Lamet. Babel se parece porque es la misma raíz de Babilonia, que quiere decir confusión. Hasta en el español tal vez podría ser que nosotros estemos arrastrando este hebraísmo eh, de baboso, ¿no? Babas, confusión. ¿Por qué? De Babilonia conocemos que existió y todo lo que hicieron estos babilónicos o babilonios gracias a la Biblia. En los libros de historia que nos enseñan sobre Babilonia, mucho fue tomado de la Biblia. Incluso esta imagen de aquí, a la derecha, pues este sería un babilónico, más o menos así. Entonces, si fue durante la monarquía, después de cuando empezaron a construir, digo, a reunir estos libros. Babel fue el último. Incluso pudo haber sido hecho como una referencia a Babilonia, cuando fueron llevados allá como esclavos a Babilonia. Nosotros, ya ven, hasta hay una canción que en los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar, está en inglés, ¿verdad? Y de ahí salieron también los salmos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel? Está dando una advertencia pues a ellos y de esta manera a toda la humanidad.
No vayan a hacer lo que pasó en Babel, no crear una torre sin Dios, un imperio. Los hebreos no vamos a ser como las demás naciones, que quieren hacer imperios, hacer la guerra, conquistar, poseer. Nosotros no. De hecho, los hebreos no hicieron la guerra a otros pueblos, queriendo ampliar su territorio, ¿no? Incluso ahorita, lo que queda de Palestina y los judíos están dispersos por todo el mundo. No tienen una tierra propia, están desterrados. Y entonces Babilonia, pues era confusión. De hecho, ¿quién se llama Nabucodonosor? O sea, ¿quién se pone nombres tan largos? Los hebreos se ponían nombres cortos, Noah, Eva, o sea, nombres de tres consonantes con raíces cortas. Tenemos Isaac, Abraham, ¿no? Es del más larguito es Abraham, pero no Nabucodonosor. O sea, ¿quién se va a llamar Nabucodonosor? Los babilónicos tenían esa lengua así medio confusa, y ellos hagan de cuenta, pues sí que decían, ay, los baban, ¿no? Porque no les entendemos nada. Y por eso es Babel. Babel hace referencia entonces a Babilonia. Pero no solamente en eso, sino que sobre todo en las ganas de ser imperio, porque Nabucodonosor hizo muchísimo daño al pueblo hebreo, mató mucha gente, pues pisó sus cosas sagradas, destruyó sus cosas sagradas, o sea, es una persona inhumana, fue una persona inhumana y no fue una persona de Dios, del Dios, menos del Dios de Jesús, del Dios de Israel. Él quería ser Dios, Nabucodonosor. Por eso esa misma lengua, esa misma boca a la que todos obedecen, sería este señor, el imperialista. Como bien decía Claudia, no estamos lejos de repetir la historia. Todo aquel que no conoce la Biblia, y bueno, si no la conoce, tendría menos pecado. Pero si aún conociendo este relato de la Torre de Babel, quieren hacer imperios, pues están faltando a la humanidad y al proyecto de Dios. De hecho, pues sí, ¿verdad? Tenemos imperios ahorita, pues que quieren ser únicos en el mundo. Se supone que hay un tratado, gracias a las Naciones Unidas, en que nadie va a volver a repetir cosas como lo que hizo Hitler, de creerse pues él también algo especial y los demás no son como yo, no sirven, hay que eliminarlos. Entonces, para que no se repita esta historia, ya estaba ahí, pero se repitió. Y aguas porque no estamos exentos de que alguien venga y quiera repetir esto, de crear un solo imperio, una sola torre y no invitar a Dios en su vida. Provocaría la ira de Dios y bajaría a Dios de nuevo. Ojalá que bajara. Es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que sería la Torre de Babel de una manera, pues ya reflexionada hacia nuestros días, actualizada. Que nadie, que nadie quiera hacer una torre donde no invite a Dios. Y las tentaciones están ahí para sentirse como Él, para la fama y para ser únicos, no dispersarse por la tierra. Que todos nos vean, ay, aquí estamos, ¿no? Esas son vanidades, dice el libro de Coelet, vanidad de vanidad. Bien, entonces es el momento para los comentarios y las preguntas. Vamos a compartir esta reflexión juntos sobre la Torre de Babel. Adelante, por favor. Bien, yo les presenté pues un, un actuar de Dios para salvarnos de una situación que nos iba a llevar a la destrucción, no nada más en su ego de que no fue invitado y de que pues el ser humano
se sintió Dios, sino que realmente nos está evitando la autodestrucción, de no crear imperios, imperios que vayan contrarios a nuestra esencia, que es la humanidad, que es el servicio, que es el amor entre todos. ¿Alguien quiere comentarnos algo sobre esta historia de Babel? ¿O algo actualizado? ¿Algo que quieran decir? Sobre el diluvio, realmente la explicación es, porque ya ves que nos narran los animalitos que Noé pues fue invitando, ¿verdad? Por parejas y todo. Es una fábula muy bonita y el mensaje más importante pues es que Dios nos da otra oportunidad, ¿no? Que es un signo de paz, de volver a iniciar siempre. A pesar de que la humanidad se estaba comportando de una manera pues muy mal, Dios, al ver el corazón de un hombre que se llamó Noah, paz, y su familia, porque pues a través de él también la familia se comportaba de la manera en como Dios quería, que es esta armonía con la creación, armonía con la naturaleza, pues Dios vuelve a creer en su proyecto, ¿no? El primer proyecto que es el de la administración de los bienes, que él nos encomendó, por eso el diluvio es una segunda oportunidad, pero te digo que es una historia que se comparte con otras culturas y nadie sabe dónde está el arca y si realmente sucedió. Hay hipótesis en que sí, que por ahí dicen que por ahí andan pedazos del arca de Noé. Sin embargo, lo más importante es el mensaje, que fue la alianza de que Dios siempre cree en el hombre cuando el hombre es capaz de demostrar que es posible reiniciarse con el proyecto que Él nos encomendó. Por eso el diluvio pues fue así rapidito. Me parecía más importante pues esta torre de Babel, por el imperio, el poder corrompe al ser humano. Ya no creemos en la política, ya nos da igual el candidato por allá, partido por acá, cuando la política pues siempre es parte esencial del ser humano. De hecho, no podemos vivir sin política, hasta en la familia hay política, ¿no? Hay democracia, qué película queremos ver, que hasta la mamá que pregunta, ¿qué quieren comer hoy? Cada quien opina, eso es democracia, ¿no? Hay política hasta en la familia, es algo positivo, pero cuando nos dejamos corromper por el poder, pues es cuando pasa la autodestrucción, cuando una persona ve por sí misma, y eso, nuevamente les repito, pues es el hablar una sola lengua, es eso, escuchar una sola voz, que es la voz del dictador, del imperialista, del gobernador, de un solo partido, hasta pasa también en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Cuando es un solo partido, una sola voz. No, entonces es la voz de todos, la voz de Dios es la voz compartida, la voz del pueblo. Bien, pues ojalá que ustedes también escuchen, pues lo que el pueblo hebreo, la verdad sí, la Torre de Babel es importante para su cultura. Ellos no repiten este imperialismo y los judíos que he conocido, pues sí, respetan mucho este pasaje, como ese cuidado con el poder. Aguas, aguas ahí con el poder. Aguas con no invitar a Dios en tu vida. Que ustedes también, pues, cuando lean este relato o cuando lo escuchen en la misa, o cuando lo lean en sus grupos, con sus niños, puedan explicarles esto, ¿no? No es Dios que por celoso nos echó la maldición para que ahora hablemos inglés, francés, portugués y chino. No, es Dios que nos evitó, nos salvó del egoísmo y del imperialismo, haciéndonos pensar diferente,
Esta es la cultura diferente, dispersándonos para que podamos pensar distinto y no obedecer, no debe pensar y no obedecer a alguien que piensa por nosotros. Entonces, si no hay otro comentario, otra pregunta, podemos dejarla aquí. ¿Todo bien? Aquí en el chat pues dicen que está claro, entonces, sí, realmente hoy fue muy cortito nuestra sesión, muy cortito los versículos que fueron 9 nada más. La próxima vamos a ir ya con Abraham, después procederemos con Isaac y su sacrificio, para que vayan preparando, pues sí, también en la semana, si pueden darle una lectura ahí a la vocación de Abraham y al sacrificio de Isaac. Es el que vamos a ver la próxima sesión. Bien, pues me despido. Buenas noches a todos. Pues sí, que sigan teniendo una bonita semana que empezamos ayer domingo, ¿verdad? Y que sigan pues pasándola bien. Feliz día del trabajo a todos y día de San José Obrero. Gracias, Rafa. Estén muy bien.